Continuamos con las ponencias. Hemos tenido una excelente ponencia de la autora Carmen. Ahora nos toca la ponencia del magíster Edilson Ronnie Kusiyunka Coco, quienes van a compartirnos acerca de la presencia de microplásticos en peces de interés comercial, un problema que es latente ante la salud pública. Podemos ver muchas veces algunos videos compartidos en redes sociales por algunas organizaciones, las cuales se dedican al cuidado de la biodiversidad en cuanto a la fauna, que nos van exponiendo algunos casos sobre los plásticos y qué pasa si alguno de los animales que ingerimos tiene algún problema con ellos, incluso las altas mareas, cómo es que van llevando los plásticos de repente a estas zonas que incluso nosotros desconocemos y no hemos llegado a ver. Entonces es muy importante que nosotros podamos escuchar esta ponencia muy atentamente y le doy el pase a Jimmy para que pueda darnos a conocer la hoja de vida del magíster. Sí, Fernanda. Bueno, el ingeniero magíster Edilson Ronnie Kusiyunka Poco es un ingeniero zootecnista, máster en acuicultura de la Universidad Politécnica de Valencia. También tiene un diplomado en experto universitario en tecnología de alimentos, Politécnica de Valencia de España. Y actualmente está cursando un doctorado en ciencias tecnológicas en la producción animal en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Y en cuanto a su experiencia en docencia, es de posgrado de Trujillo, Perú, en la Escuela de Posgrado de Ciencias Agropecuarias, Maestría en Nutrición y Alimentación Animal, semestre 2023-2, comprendido hasta agosto y diciembre, hasta la actualidad. También docencia en el Universitario Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Lima, Perú, Facultad de Ingeniería Pesquera, carrera profesional de acuicultura en los semestres 2022-2023, comprendido desde abril de 2022 hasta el 2000. A continuación, el doctor va a empezar con presentar sus diapositivas. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias por la presentación. ¿Me indican, por favor, si se logra visualizar? Sí, doctor. Muy bien. A ver, lo voy a colocar en modo presentación. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Listo. Agradecer por la invitación directamente a este Congreso Científico Peruano en Recursos Nativos del Perú. Y además de ello, brindarles una charla referente a un problema latente, tanto en diferentes zonas, ¿no? En diferentes latitudes, ya sea tanto a nivel de Sudamérica, Norteamérica y también a nivel del occidente. Entonces, esto por ciertas cuestiones antropogénicas y también por el hecho del cambio climático. Entonces, el tema de hoy a tratar será presencia de microplásticos en peces de interés comercial, un problema latente que atenta a la salud pública. Bien, como índice vamos a tener lo que viene a ser tanto el cambio climático y los sistemas costeros, qué implicancia tiene referente a esto, ¿no? Cómo se va a estar desenvolviendo tanto el cambio referente, ya sea tanto por el pH, las mareas rojas, bastante materia orgánica directamente en el mar, entre otras cuestiones. También, ¿por qué se tiene que conocer como siguiente punto lo que es la producción, comercio y consumo de la pesca y acuicultura? ¿Por qué los peces ahora son más demandantes, a diferencia de otras décadas que el consumo per cápita era un poquito menor, ¿no? Directamente, y ahora pues estamos revalorizando lo que son los productos hidrobiológicos por el hecho de contener fuentes de omega 3. También vamos a tratar sobre las implicancias del cambio climático y la contaminación de origen antropogénico. En este caso vamos a estar hablando de trabajos de investigación referente a lo que se está suscitándose hoy en día, desde años anteriores hasta la actualidad, y la problemática tanto de los macro y microplásticos que están presentes, ¿no? De diferentes calibres y también de diferente estructura en los peces de interés comercial, como también en algunos, en este caso, mamíferos marinos y algunas especies tanto de origen terrestre. También aquí hay que hablar qué implicancia se da
referente a los peces. O sea, el hecho de que los peces lo consumen o lo pueden consumir, pueden confundir como un alimento vivo, una presa viva, para el caso de los poliquetos, entonces esto condiciona de que puede conllevar a problemas, ya sea a nivel de tracto gastrointestinal, como también algunos cambios fisiológicos dentro de su organismo. Y el hecho también de que solo los microplásticos van a estar presentes tanto en especies de interés comercial, sino también de pesca extractiva, sino que en las fuentes de materias primas, sobre todo el caso de la harina de pescado, que eso también es muy importante reconocer como un método de control de calidad para las plantas de elaboradoras de pienso, porque también eso es muy importante, porque si nosotros queremos ver temas sobre la sostenibilidad, entonces automáticamente el tema de sostenibilidad no implica que solamente vamos a trabajar y evaluar los controles de calidad sobre harinas de pescado de origen de anchoveta, sino también de las otras especies ictícolas. Y luego vamos a estar hablando de las adaptaciones tanto, ¿no?, para la pesca y la acuicultura, y qué es lo que se está promoviendo directamente en beneficio tanto de la salud. Entonces, como primer punto, vamos a ver esos cambios estratégicos que se han estado suscitando a nivel de, ¿no?, en los últimos años sobre el aumento tanto de las temperaturas, y también esto conlleva, ¿no?, que viene a hacer que algunas especies marinas se van a estar desplazando tanto a nivel, ¿no?, directamente hacia los polos como directamente hacia unas zonas un poco más profundas. De lo que eran especies semipelágicas, pues obviamente se van a irse más adentro directamente y pueden tender a cambiar sus estrategias de alimentación, como también conlleva directamente la producción primaria tanto de fitoplancton referente. Entonces, aquí también puede haberse ciertos cambios referente al desplazamiento. Hay algunas especies, tanto de en este caso, tanto de fitoplancton presente en las zonas del litoral peruano, que lo podemos encontrar ya desplazándose, ¿no?, hacia lo que viene a ser las costas del sur en nuestro hermano país de Chile. Bien, entonces aquí hay que ver la importancia tanto de las capturas, ¿no?, de especies marinas, tanto por pesca extractiva y también tanto de acuicultura, porque la acuicultura marina también es muy importante a nivel del Mediterráneo, como también en diferentes países del occidente. También hay que recalcar que en caso de nuestro país todavía aún no estamos, se podría decirse, en boga tanto con la acuicultura marina, pero sí que es verdad que para el caso de la acuicultura continental y también de especies amazónicas la estamos desarrollando y también intensificando. Entonces, vemos aquí que hay mayor producción tanto de pescas marinas a nivel tanto de América del Norte como también la zona del Atlántico, en las zonas occidentales, tanto en el norte y en el sur, de algunas especies predominantes, ya sean tanto el caso del salmón, para el caso de los países que se encuentran en los países nórdicos, como también el caso de algunos ciprínidos directamente para los países africanos. Bien, entonces, una implicancia referente también al tema de la sostenibilidad es catalogar algunas especies directamente entre rubros. Uno, que vienen hacia rubros de alta industria o alta demanda, referentemente por el hecho de el filete, por el consumo del filete, y lo otro que viene a ser por un doble propósito, tanto como la harina de pescado para la preparación de alimentos para ganadería terrestre, como también de origen acuícola, y lo otro que es para el consumo humano. Entonces, cierta importancia en las relaciones de omega 3 y omega 6 también. Esto conlleva a que pueda nacer otro grupo directamente de otras especies que también pueden estar catalogadas como fuentes de omega 3 y omega 6, a excepción directamente o como sustituir al caso de la anchoveta directamente. Entonces, ahí tenemos a varias, en este caso de este grupo, directamente tanto lo que viene a ser el jurel del Atlántico, también tenemos a la sardina europea, lo que es también el caso directamente de escómbridos a nivel también del Atlántico, que pueden directamente sustituir al caso de la harina del anchoveta. Entonces, estas especies también están catalogadas directamente como proteínas sostenibles, ¿no? Y en caso de no depredar lo que es el hecho de la harina de anchoveta. Bien, entonces, como parte de aquí del último informe, tanto por Sofía, primero, antes de ello, hay que hablar, ¿no?, las participaciones de algunas regiones con la producción acuícola mundial en los alimentos acuícolas. De igual forma, todos los alimentos acuícolas que van a ser producidos para especies tanto
el caso de algunos bivalvos, lo que viene a ser tanto de especies carnívoras, herbívoras, entre otras, van a estar más relacionados a lo que es con tanto de la harina de pescado. Y si hablamos a nivel mundial, pues directamente a nivel de los países asiáticos, van a tener una participación de un 63%, seguidamente tanto también el caso de sureste de Asia, ¿no? Con un 23%. Y luego de ahí se van a estar disgregando. Las fuentes directamente de materias primas que se van a obtener, ¿no?, directamente para la elaboración de pienso van a ser tanto el hecho de proteína de origen animal, proteína de origen vegetal y otras especies que también pueden estar tanto como atractantes como fuentes de omega 3 directamente, o que puedan mejorar lo que viene a ser la calidad tecnológica del pienso o la calidad del filete. Entonces, si hablamos de este último informe, tanto ¿no?, que fue lanzado por FAO el 2022, ¿no?, que dentro de poco también saldrá el último informe para este año, vemos que en los últimos años, desde la década del 90 hasta la actualidad, hubo incrementos sobre la demanda del consumo per cápita de especies hidrobiológicas. ¿De qué estamos hablando? Que para el año o década del 90 hablábamos de un consumo per cápita de 14,3 kilogramos al año. Y ahora en la actualidad, pues estamos hablando de 20, 22 o 21 kilos de kilogramos por habitante al año de especies hidrobiológicas. Claro, aquí tendríamos que estar hablando, ¿no?, de si nosotros queremos disgregar cuáles son más presentes, ¿no?, o cuáles hacen más presencia de especies de acuicultura, ¿no?, directamente, o de pesca extractiva. Entonces, si nos damos cuenta, para la década del 90 era una relación 80-20. 80 era tanto para la pesca extractiva, que hubo mayor demanda tanto de estas especies marítimas, y la otra de acuicultura, que era un poquito incipiente, que era un 20%, ¿no? Y si hablamos ahora, está casi como un 50, ¿no? 50-50. Estamos hablando que el total de las pescas, en caso de pesca extractiva, hablamos de 90 millones de toneladas, en toneladas de especies hidrobiológicas. Y para el caso de acuicultura, de igual forma, es casi 90. Estamos hablando de 87,5 millones de toneladas. ¿Qué es lo que se prevé tanto para el 2030? Que la participación tanto de pesca extractiva sea de un 40% y de acuicultura de un 60%. Entonces, pues, quiere decir que el consumo per cápita hasta el 2030 puede estar incrementándose. Lo que esto es una visión global. Cuando queremos disgregar cuál es el consumo per cápita directamente en determinados países, ya cambia la cosa para el caso de nuestro país, ¿no? Estamos todavía aún entre 16, 15, y esto es por temporadas directamente. Entonces, no, todavía aún falta un poquito de conciencia el hecho del consumo tanto de especies, tanto de acuicultura, ¿no?, de acuicultura, como también directamente de pesca extractiva. Entonces, vemos la evolución que se ha estado dando y el incremento directamente de especies acuícolas desde la década del 90, conjuntamente también con algunas especies marítimas, pero el caso de pesca extractiva se mantiene todavía aún por el tema de la sostenibilidad, que eso también es muy importante. No hay que depredar las especies ictícolas que están a nivel del mar, sino también producirlas directamente en jaulas marinas, algunas cuando queremos hacer la diversificación de especies de interés comercial, o aquellas que van a estar también en estanques de tierra. ¿Correcto? Y si queremos desglosarlo un poquito dentro de la acuicultura continental, la acuicultura marina, vemos que también no solo lo que viene a ser las especies ictícolas van a tener una mayor importancia, sino también va a ser el caso de las macroalgas, tanto macro y microalgas, ¿no?, desde la década de 90, que ha estado incrementándose, si vosotros visualizáis. Y para el caso también directamente de algunos moluscos y crustáceos, de igual forma. Entonces, esto quiere decir que también, ¿no?, al momento de disgregar lo que viene a ser el consumo de especies hidrobiológicas, tendríamos que estar hablando tanto del langostino, de lo que fuese el caso de crustáceos, ¿no?, y el caso también de algunas algas, ya sean macro o microalgas a nivel del consumo. Entonces, también hay que hablar sobre las especies que son de interés o de mayor consumo en algunos países. Sobre todo las tres primeras, ¿no?, en el caso de Asia, que vienen a ser el caso de la carpa herbívora, la carpa plateada y la tilapia del Nilo. Para el caso de carpa herbívora, también a nivel de nuestro continente, en Sudamérica, para el caso de Argentina, ya se están desarrollándose trabajos de investigación para incorporar lo que viene a ser el ácido araquidónico referente al filete.
Entonces, eso también es muy importante para lo que viene a ser los comensales, ¿no? En este caso, para los niños. Muy bien, pero nosotros decimos, ¿hay hábitos de consumo de estas especies en nuestro territorio nacional? Pues hay muy pocas, ya sea tanto en zonas directamente del trópico, en la cual sí hay un consumo referente para el caso de la carpa, ¿no? Pero es muy pequeño. Para el caso de la tilapia sí que es verdad que sí hay un mayor hábito de consumo, tanto a nivel del norte de nuestro país como también a nivel del sur y algunas zonas directamente del trópico, en este caso hablando de zonas de selva. Entonces, si vemos eso, para el caso de especies continentales, de igual forma para especies marinas, dentro de ellas que están diversificadas dentro de la acuicultura marina, ¿no? No tanto de pesca extractiva, pero aquí van a estar tanto el salmón, lo que viene a ser el caso de la familia de los mucílidos, el caso de la lisa, dorada, que viene a ser una especie del Mediterráneo, como también el caso de la corvina, ya teniendo sus variantes, tanto la corvina japonesa, tanto a nivel del Atlántico, ¿no? O también del Pacífico, y lo otro que viene a ser el caso de la trucha. Entonces también se ha estado viendo ese desenvolvimiento, la producción, ¿no? E incremento también de los miles de toneladas de peso vivo para el 2022. Entonces, ¿qué es lo importante aclarar aquí al momento de la pesca de captura y para la acuicultura? Que todos los materiales que van a ser extraídos de especies hidrobiológicas, ¿no? Directamente, pueden ser destinadas tanto para la alimentación, que el 80% lo está destinado, que viene a ser tanto para ganadería terrestre, y el 20% para el consumo humano, pero esto hay que catalogarlo también directamente. Hay algunas que van a ser sometidas a diferentes tratamientos térmicos, cocción, presión, centrifugación, ¿no? Si se va a extraer directamente compuestos hidrolizados, como también lo otro que viene a ser de subproductos de especies directamente. O sea, estamos hablando del que hay un término que se utiliza también en caso de ganadería terrestre, que viene a ser las piltrafas, pero en este caso sería tanto el espinazo, la cabeza, el pedúnculo caudal y las aletas, que también entran, ¿no? Por el tema de la sostenibilidad como fuentes de materia prima directamente. Entonces, vamos a tener los diferentes productos. Estos productos van a ser tanto la harina de pescado como también las fuentes de aceite, ¿no? Entonces, hay una cierta relación referente a ello, ¿no? Cuánto viene a ser de una tonelada de materia fresca de pescado expresado en materia seca, ¿no? En harina de pescado, y lo otro que viene a ser en aceite. Luego de esto también vamos a ver la distribución. ¿Cuáles son esos agentes? ¿Hacia dónde se van? ¿No? Si vienen a ser de venta directa, como también algunos agentes que en este caso vendrían a ser las corporaciones, donde se hacen lo que es la preparación de algunos alimentos balanceados para algunas especies de ganadería terrestre. Entonces vemos que dentro del consumo animal van a estar destinados tanto para la preparación de pienso para la acuicultura, como también de ganadería terrestre. Y para el caso de consumo humano, vamos a tener lo que vienen a ser las grajeas, fuentes de omega 3, que normalmente hay algunos fisicoculturistas que lo consumen y también de diferentes grupos etarios y que a partir de los 30, pues también lo están consumiendo, ¿no? Y lo otro que viene a ser para cuestiones farmacéuticas. Bien, entonces después de esto, ¿qué implicancias tiene también por el hecho del cambio climático que se está suscitando hoy en la actualidad? Hay ciertos protocolos tanto de lo que vienen a ser las cuotas de pesca directamente, y hay que respetar lo que vienen a ser también los periodos de veda, ¿no? Automáticamente. El hecho de que esos cambios de temperatura que oscilan a nivel del mar también condiciona de que esos cambios fisiológicos pueden alargarse o acortar en algunas especies, lo cual que conlleva que los periodos de veda pueden ser un poco más largos, o sea, pueden ser un poquito más extensos, o también directamente cortos. Entonces, esos protocolos se tienen que considerar. Lo otro también, áreas de vulnerabilidad directamente. Pueden ser zonas en donde hay restos directamente de vertederos, en la cual, claro, ahí no se tendría que estar pescando directamente hacia una cierta distancia. Y, claro, determinar cuáles son las especies que están presentes a nivel del litoral para ver si hay una cierta presencia de algunos, ya sea tanto de metales pesados o exentos de algunas enfermedades, ya sean coliformes fecales, entre otras. También hay que ver la importancia o los daños y riesgos que pueden estar suscitándose directamente el hecho del cambio climático para las especies que están ahí. Lo otro es que no solamente las especies ictícolas van a estar relacionados, sino también lo que viene a ser tanto la fauna
la fauna y la flora, en este caso las macro o microalgas presentes, ¿no? También hay cierta presencia que pueden cambiar lo que viene a ser el caso de sus carotenoides o pueden tener también cierta presencia de algunos metales pesados. Eso también es muy importante. Para ello también se ha desarrollado algunas herramientas de adaptación que hay algunos autores, ¿no?, que lo fomentan directamente, en donde hay una integración tanto por la actividad antropogénica, en este humana, ¿no?, para evitar la reducción de, sobre todo el caso de presencia de algunos microplásticos. Lo otro también es que en vez de depredar una especie que está a nivel del mar, pues hay que diversificar esas especies y conllevar, ¿no?, directamente hacia lo que viene a ser su domesticación o el hecho de su comercialización, ¿no?, en el hecho de la acuicultura, ¿no?, su participación ahí. Bueno, entonces, tanto para ello hay que hablar sobre la implicancia de esos microplásticos en algunas especies directamente a nivel de las costas del Atlántico y a nivel del Mediterráneo, ¿no? Lo que se ha estado visualizándose en los últimos años, este es artículo del 2016, hay artículos que hablan directamente mucho más antes de algunas especies, tanto de mamíferos acuáticos, aves, reptiles, pero en caso de peces todavía aún los estudios eran muy pocos y a partir del 2010 pues ya se estaban estableciéndose, ¿no?, lo que viene a hacer en qué especies, sobre todo a nivel del litoral o en las costas, y lo otro que viene a ser de interés comercial, hay mayor presencia de estos microplásticos, de cuál es su naturaleza, tamaño, o sea, tendríamos que conocer directamente qué tipo de presencia, la forma, entre otras cuestiones. Para ello, este estudio habla, ¿no?, directamente que se han establecido diferentes puntos de muestreo, ¿correcto? Y de esos puntos de muestreo, en total se extrajeron 212 especies. Dentro de las más predominantes vienen a ser estas tres primeras que vosotros visualizáis. Una que viene a ser el caso de la canícula, ¿no?, Silurhinus, que viene a ser directamente perteneciente a la familia de los Silurinae, a la clase de lo que viene a ser los elasmobranquios, conocido como la pinta roja, que viene a ser un pequeño tiburón. Y las otras especies, también el caso del Mulo barbatus, que viene a ser conocido como el salmonete, y el otro que es el Merlucius merlucius, que algunos de vosotros conocéis en el mercado, que es la merluza, ¿no?, directamente, que pertenece a la clase de los aptinoterigios. Entonces, se ha visto, ¿no?, cuál es la implicancia de esos microplásticos y también se ha establecido un cierto protocolo que en el artículo también lo menciona, en donde, claro, al momento de extraerlas, a pescar esas especies directamente en esos puntos estratégicos, pues se han llevado directamente a congelación, ¿no?, a menos 20 grados Celsius. Luego, a posterior a ello, directamente, al llevarlos al laboratorio, pues se han extraído restos directamente a nivel del esófago y parte del estómago. Claro, pero a un proceso de desecación, o sea, se ha tenido que secar. Seguidamente, el caso de los estómagos, de igual forma. Para el caso de los estómagos, aquí se ha sometido directamente en soluciones alcalinas para el proceso de la digestibilidad y claro, luego se llevó a un proceso también de digestión en donde solo se ha quedado lo que viene a ser restos tanto de lo que viene a constituir del mismo estómago de los peces y también aquellos que han escapado al proceso de la digestión. Se ha llevado a secar y luego se ha analizado a través de un microscopio estereoscópico para ver directamente cuál es la naturalidad, ¿no? O sea, la naturaleza, el color, la apariencia de esos microplásticos y también de qué tamaños están presentes. Entonces, los artículos anteriores hablaban de macroplásticos, ¿no?, en las especies tanto de aves como también de mamíferos marinos, ¿no?, y reptiles, pero para el caso de estas especies, por el hecho de su compromiso, estamos hablando de algunos que, por ejemplo, el caso del salmonete es una especie de demersal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a consumir tanto lo que vienen a ser las presas vivas como también tragar restos del fondo. Para el caso de la merluza, pues como es una especie mesopelágica, pues va a estar desplazándose dentro de la columna de agua, lo cual quiere decir que obviamente no va a tragar restos tanto del bentos, ¿no?, a diferencia de lo que viene a ser el salmonete. Por ende, en los resultados que se ha establecido o que se ha visualizado aquí en la presentación y que ustedes lo pueden ver, la mayor presencia casi directamente en porcentaje en el caso de microplásticos vienen a ser para el salmonete,
¿no? Aquí ustedes lo pueden visualizar. Y si nosotros queremos ver con mayor disgregación de qué tipo de calibre estamos hablando de los microplásticos presentes, para el caso del salmonete, vemos que los tamaños de esas micropartículas existentes vienen a estar de 0,5 a 1 milímetro directamente, con un 30% más, ¿no? Dentro de las especies analizadas. Y ustedes se preguntarán, de esas 212 especies, ¿qué porcentaje, ¿no? O qué número de esas especies, ¿no? representa las especies que han sido directamente encontradas con microplásticos? Estamos hablando 37, y de esas 37, dentro de esa disgregación de esas 3 especies, el mayor porcentaje ha sido para el caso de salmonete. El menor porcentaje para el caso de merluzo fue un 17, para el caso del salmonete un 27, o sea, estamos hablando casi un 30%, ¿no? Por el hecho de que tiene esa estrategia de alimentación, de tragar, ¿no? Directamente tanto la presa viva como el bentos. Entonces, ustedes aquí pueden visualizar que hay diferentes formas o estructuras de los microplásticos, ya forma, ¿no? tipo en esfera, otras que vienen a ser, ¿no? directamente tipo en fibrillas, otras que vienen a también constituir un poquito ya estructuras un poquito más grandes o gruesas. Y claro, al momento de catalogarlas, la naturaleza normal vienen a ser estos polímeros sintéticos provenientes directamente de los usos o de usos, en el caso de artefactos higiénicos, lo que viene a ser tanto de cosméticos, de poliéster, entre otras cuestiones, que normalmente en el día a día o en el caso de casa o en lo que fuese que estamos utilizando algún polímero sintético, pues viene a ser de esa naturaleza. También hay otro trabajo de investigación, claro, si no es un poquito ya más cerca a nuestra realidad, que viene a ser el caso de Chile, en donde también han determinado en estas especies, sobre todo de especies tanto en mar adentro y las otras que son a nivel del litoral, ¿no? ¿En qué porcentaje? Entonces aquí lo pueden visualizar para el caso de lo que viene a ser el jurel chileno, el caso de la sardina y lo otro también para el caso del pejerrel, la jerguilla, ¿no? Que hay mayor participación. ¿Participación de qué? Estamos hablando sobre lo que es el tereftalato de polietileno en un 75%, ¿no? referente a especies oceánicas de mar adentro, para el caso de la sardina y el jurel, y para el caso de especies a nivel del litoral o de la costa, ¿no? que viene a ser también un 80%. O sea, hay mayor presencia de esos, ¿no? tereftalatos de polietileno a nivel del litoral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, ojo, hay que tener mayor preocupación sobre estas especies, si el hecho vamos a consumirlas directamente con el hecho de, ya sea tanto a nivel de forma seca, o sea, deshidratada, porque también hay artículos que hablan referente la presencia de esos microplásticos a nivel del tegumento, o sea, a nivel del filete. Entonces, eso también es muy importante aclararlo. Y no es así también, en este caso, viendo otros artículos de investigación, también referente a nuestro país. Este es un artículo del 2021 sobre también que se ha muestrado en diferentes zonas de nuestro litoral a nivel de Chimbote, Huacho y el caso del puerto de Callao. Entonces, se han visto de diferentes tamaños, calibres, referente también a microplásticos y tamaños diferentes, ¿no? Que hay algunos que normalmente en la literatura nos habla que vienen a ser superiores a lo que vienen, no, o digo, menores, diré, disculpen, a lo que son los 5 milímetros directamente. Y esto ya comprometiendo también el tamaño de los peces, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la naturaleza referente de qué colores, ¿no? y tamaños vienen a ser esos restos de microplásticos. Ahora, ustedes dirán, ¿en qué especies han sido, ¿no? directamente evaluadas? Aquí no solo se ha evaluado lo que es la presencia de microplásticos, sino también lo que se ha establecido es ver que dentro del estómago o del contenido estomacal, ¿no? qué fuentes o presas vivas también se han encontrado. Entonces, para eso, hacer el estudio referente de su biología o ecología de alimentación referente a ellas, ¿no? Si son especies demersales, son especies mesopelágicas, qué tipo de estrategias de alimentación tiene, qué es lo que más prefieren, entonces, y también la presencia de algunos de esos microplásticos de menor tamaño a lo que viene a ser inclusive uno de mayor tamaño para las especies demersales. Entonces,
¿Cuál es la problemática que conlleva referente a la presencia de esos microplásticos y qué es lo que pasa en los peces? Vamos a estar hablando de esos temas que vienen a ser los disruptores endocrinos y que no solo tanto por el hecho de los microplásticos, sino que también van a la par por el hecho de del cambio climático. 1, 2, del maltratamiento de las aguas residuales que van a ser desembocadas directamente a nivel del lecho marino, a través de los emisarios, ¿no? Entonces, eso también tiene que tener cierto realce referente a este tema de investigación. Si nosotros hablamos de los disruptores endocrinos, directamente ahí estamos viendo de que van a ser sustancias exógenas directamente que se van a producir a nivel del exterior, pero también conllevan algunos cambios fisiológicos en los peces, como también ciertas alteraciones del desarrollo a nivel del crecimiento, si fuese para el caso de algunos alevines. ¿Cuáles son esos tipos de disruptores? Los mecanismos de acción que van a suscitar dentro del organismo del pez y también lo que conlleva. ¿Qué pasa para el caso de los peces, sobre todo de especies reproductoras, ¿no? Hablamos de lo que son de las hembras y lo otro que viene a ser tanto en los machos. ¿Hay un problema? Sí, no. ¿Y qué pasa también en los estudios de otros animales? Bien, entonces nosotros estaríamos hablando de los disruptores endocrinos, que son sustancias químicas de origen exógeno y que, claro, pueden alterar los mecanismos hormonales que van a ser directamente regulados por el sistema endocrino. Entonces tenemos un disruptor endocrino, los organismos que vienen a ser los peces, ¿no? Ojo, no solo los peces, pueden ser tanto los macro, micro y también algunos crustáceos presentes, ¿no? Y aquí han de suscitarse lo que es la alteración del proceso hormonal. Entonces, si nosotros nos preguntamos directamente, ¿no? ¿Qué tipos de disruptores van a estar presentes ahí? Pueden ser tanto como de receptores sensoriales, lo otro que vienen a ser tipos de alteraciones a nivel de las células reproductoras, o sea, hablamos de los gametos, entre otras cuestiones. Y también antes de ello, nosotros vamos a preguntar, pero ¿cómo ha suscitado esto? O sea, ¿cómo ha empezado, ¿no? La presencia tanto de esos microplásticos. Entonces, ya se estaba dando algunos reportes, pero años anteriores, de las cuales nosotros le hemos dejado de pasar directamente. Entonces, recapitulando toda esa información referente a de años anteriores, ya se ha estado viendo lo que suscitaba en algunas especies de aves, ¿no? Sobre todo el caso de las aves, ¿no? De las águilas calvas de Florida, en donde producía lo que era el caso de la esterilidad. Para el caso de algunos otros tipos de mamíferos, sobre todo el caso de las hembras de bisontes, de igual forma, podrían, en este caso, padecer lo que viene a ser la reabsorción embrionaria y lo otro que viene a ser los abortos prematuros, ¿no? Perdían a sus crías directamente. Y esto directamente también por la presencia, ¿no? De estos componentes a nivel en el pescado, que estaban dentro de su dieta. Lo otro también, el caso de algunas gaviotas, ¿no? Que también directamente causaba cierta infertilidad en el caso de los huevos. Para el caso de los caimanes, ¿no? También de igual forma, ¿no? Cierta esterilidad para el caso de los huevos. Y en caso de algunos peces, sobre todo en el caso de Inglaterra, pues causaban problemas de feminización. O sea, el cambio climático también estaba entrando, ¿no? a lo que viene a ser los cambios fisiológicos, de que esas especies puedan manifestar sus características fenotípicas, pero con la presencia de estos componentes, pues automáticamente no se suscitaban esos cambios. Entonces, podría ser de que pueden ser feminizados para el caso de los machos o viceversa. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa para el caso de los humanos? Pues ahí también hay hay investigaciones que se han establecido sobre el uso de estrógeno sintético para prevenir abortos y que se ha suscitado algunos problemas reproductivos, como también ciertos cánceres a nivel de la cervix, y también para el caso de humanos, sobre todo el caso de varones, ¿no? Que se ha hecho un estudio sobre el estudio espermatogramo, ¿no? Y que aquí también se ha determinado algunos cánceres testiculares y que aumentaban lo que eran ciertas anormalidades, criptorquidia unilateral, bilateral, ¿no? Entre otros. Y si queríamos hacer algunos estudios referente a lo que vienen a ser macroscópicos, ¿no? A través de un ISAS, que viene a ser el Sistema Integrado de Análisis de Semen, ¿no? Para determinar lo que viene a ser evaluaciones macroscópicas o microscópicas. Entonces, ahí veíamos que también, claro, dentro de la motilidad espermática, pues, de lo que eran directamente móviles activos o eran más ligeramente progresivos,
y otros que eran sin movilidad. Entonces, ahí también veíamos que el hecho de que algunos agentes químicos, como también lo que conlleva directamente de esos componentes, ya sean industriales o de plantas industriales o de tratamientos de aguas residuales, tenía o afectaba a lo que viene a ser el sistema reproductor. Entonces, esto conlleva a de que no todas las especies, ¿no?, pueden ser ajeno a ello directamente. Entonces, pueden sufrir alteraciones a nivel del sistema hormonal, sistema endocrino, y que esas pueden ser también suscitadas por esas exposiciones de esas sustancias químicas sintéticas, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos cuáles son esos tipos de disruptores que están presentes, vamos a tener un bloque en general. Pueden estar catalogados tanto como los metales pesados, los organoclorados, los organofosforados, los fenoles, talatos, los parabenos, que eso van a tener una mayor participación hoy en la actualidad, tanto los oftalatos y los parabenos, como también los fitoestrógenos. Entonces, si nosotros hablamos tanto de metales pesados, vamos a tener la presencia tanto del caso del mercurio, plomo, el DDT, diclorofenilcloretano, el bisfenol A, que ahora en la actualidad, ¿no?, ya está prohibido su uso directamente para lo que viene a ser el sector de la industria, ¿no? Se tiene un análogo referente al caso del bisfenol A, que viene a ser el bisfenol B, pero eso no quita que también puede conllevar de aquí a unos años también problemas referente para el caso de las especies ictícolas, ¿no? Y lo otro también que vienen a ser catalogados algunos productos que son usados a nivel de la agricultura. Entonces, dentro de esos tipos de disruptores endocrinos, vamos a tener tanto los otros, que son el arsénico, lo que es el bisfenol A con mayor participación, el cadmio, las dioxinas también, que van a ser producidas, ¿no?, las ciguatoxinas, lo que son los éteres de glicol, los PVCs, mercurio, entre otros componentes. Como también, si viene a ser de origen agrícola, pues vamos a tener lo que son los fitoestrógenos, insecticidas, organoclorados y organofosforados, ¿no? También. Muy bien, entonces vamos a tener distintas categorías, tanto la categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Dentro de la categoría 1, pues hay algunos que directamente han sido documentados, ¿no? Pero obviamente aún no se han visto algunos estudios referentes dentro del organismo animal. Para el caso dentro de la categoría 2, sí se ha evidenciado cómo ha ido la evolución, ¿no?, biológica y la actividad tanto endocrina en de algunos peces. Ha habido cambios fenotípicos y tanto en la categoría 3, pues aquí no han sido evaluados directamente porque hay una baja data referente a ellos. Esto puede ser directamente por el hecho de que hay distintas plantas de tratamiento de aguas residuales, entonces conlleva directamente desembocar agua de zonas industriales un poquito menos contaminantes, lo que pasa en países asiáticos directamente, ¿no? Ahí. Lo otro es que también dentro de los disruptores endocrinos, los que van a tener mayor importancia son los metales pesados. Metales pesados que también van a estar presentes en los alimentos. Entonces hay ciertas, según las normativas, ¿no?, ya sea tanto la europea, la FDA o los países asiáticos, tienen ciertas exigencias, presencia de cadmio, níquel, ¿no?, plomo en los alimentos. Entonces, no todos van a tener el mismo parámetro límite, ¿no?, los que vienen a ser, o los establecidos tanto a nivel del códex. Entonces, ahí también cambia. Si nosotros queremos exportar algunos productos ictícolas referente a, supongamos a FDA, nos habla de 1,5 digamos de cadmio referente por kilo de materia prima. Entonces, si nosotros queremos ver un poquito más exigente para el caso de Europa, vamos a bajar los niveles y aquí son un poquito más estrictos. Nos piden 1,3 y para el caso de países asiáticos, la presencia tanto de cadmio ya baja, inclusive hasta 1. Entonces, si nosotros vemos que hay mayor demanda de un determinado producto hidrobiológico para otros países, su exigencia o su normativa alimentaria viene a ser tan riguroso que no solo tanto por los metales pesados, sino también por la presencia de lo que vienen a ser también la presencia de microplásticos, sobre todo el caso de la harina de pescado, porque también como criterio de control de calidad, ya luego en las diapositivas posteriores les voy a comentar que esto ya se tiene que estar incluyendo directamente en las plantas de elaboración de pienso, ¿sí?
Entonces, dentro de esos disruptores endocrinos vamos a tener algunos que van a ser utilizados tanto a nivel de la agricultura, ¿no? Los insecticidas, pesticidas, organoclorados, organofosforados en sí, y lo otro que viene a ser tanto de la industria cosmética, ¿correcto? Aquí también sale un trabajo de investigación que vienen a hacer directamente la retención de los filtros solares en algunos peces de interés comercial. Claro que hay una normativa que te habla que hay unos rangos establecidos, pero no unos límites en donde te diga, pues en tales peces, ¿no? Directamente los límites, tanto de lo que vienen a ser de estos filtros solares UV, pues tienen que estar marcados en tales progresiones. Entonces, eso también aún es un poquito latente, el hecho de que si nosotros vamos a estar consumiendo también especies hidrobiológicas, sobre todo el caso de verano, porque sabemos que en verano pues hay mayor presencia de personas a nivel, ¿no?, de lo que viene a ser en las playas, hay mayor uso de lo que viene a ser protector o filtros UV, entonces eso también conlleva a que los peces que van a ser pescados, se podría decirse, por los pescadores en la costa del litoral, pues automáticamente pasan para el consumo humano. Entonces, ahí hay un problema directamente sobre ese consumo, ¿no? Lo otro que viene a ser también los productos para el pelo, los geles, champú y la pasta de dientes sobre, ¿no?, dentro de los dentríficos. Eso también conlleva a que día a día, ¿no?, mes a mes o año a año, va a haber un proceso de bioacumulación en el caso de los peces. Y nosotros nos preguntaremos, muy bien, que hay una planta de tratamiento de aguas residuales, pero ¿cumple su función a la cabalidad? ¿Tiene lo que es la totalidad capacidad de tratar todas las aguas, o sea, de todos los o casas de una determinada localidad, se podría decirse? Sí, no, ¿qué es lo que pasa? Entonces, eso también lleva a que nosotros podemos tener problemas de intoxicación que los países del occidente ya lo tienen. Bien, entonces también hay que ver que el papel muy importante, sobre todo el caso de las chicas, ¿no?, que utilizan diferentes cosméticos, que no digo aquí, tampoco quiero satanizar y decir, pues ya no usen tanto cosméticos y tal, ¿no?, directamente, que hay una alternativa, sí, protectores de filtros UV de forma directamente orgánica, se podría decirse, porque van a ser provenientes de extracto de plantas, algunas cremas solares, lo propio tanto de perfumes, desodorantes, entre otras, porque eso también, ver el hecho de la sostenibilidad y ser un poquito más ecoamigables con el medio ambiente, tiene que ser, ¿no?, directamente y partir desde casa directamente. Y lo otro también es la disminución del uso de los plásticos, ¿no?, de esos envases, sobre todo el caso de los phtalatos y el bisfenol A. La normativa europea habla de la restricción del bisfenol A desde el año pasado directamente. Entonces, ahora, pues, durante el comercio, pues, si hay envases retornables, pues, obviamente están exentos del bisfenol A no ser que quieran ser amonestados con directamente una multa referente. Bien, entonces eso también implica mucho la presencia del bisfenol A y que provoca lo que viene a ser el estrés oxidativo en madres gestantes. Ya se tienen reportes en el 2015, ¿no? Y también de paso partos prematuros directamente. Lo otro también es que a tanta presencia y baja del porcentaje de natalidad y abortos prematuros, se conllevó directamente a la no presencia del bisfenol A, pero esto directamente por ciertas comunidades autónomas, sobre todo el caso del litoral, ¿no?, europeo, desde el 2015, y que claro, ya como una ley tal cual para las empresas referentes de uso de bebidas gasificadas, cosmético, entre otros, restringir el uso del bisfenol A. Bien, entonces hay, dentro de esos tipos de disruptores hemos dicho que directamente hay estudios que se han llevado y que conllevan a problemas a nivel reproductivos, otros que también se ha visto, ¿no?, en caso de Dinamarca y Alemania, que los productos, sobre todo el caso de los biberones, que también llevan bisfenol A, sean restringidos y catalogados por otro tipo de alternativa, ¿no? Que esto también conlleva que para esos países europeos, ¿no?, directamente el bisfenol A o que su libre comercialización de ese producto exento del bisfenol A tenga un sello correspondiente, y de esto pues nace lo que viene a ser esta certificación. Algunos podrían decir, pues no, es una certificación de buenas prácticas acuícolas, pero no viene a ser así, sino son
en una certificación libre de bisfenol A. Bien. Entonces, aquí vamos a tener también lo otro que viene a ser los plásticos, que también, obviamente, hay que tener una segregación correspondiente de ellos mismos, ¿no? Se tiene trabajos de investigación ahora directamente post pandemia, porque recordemos también que a nivel desde el 2020, directamente hasta lo que viene a ser hoy en la actualidad, en algunos países todavía aún se está usando lo que viene a ser la mascarilla, ¿correcto? Entonces, bien, a nivel del Mediterráneo se ha visto que restos de lo que viene a ser, ¿no?, directamente del material de las mascarillas también están presentes en el fondo marino y están siendo consumidos por esas especies directamente, ya sean las especies del Mediterráneo, tenemos a lo que es la lubina, tenemos a la dorada, tenemos a la corvina, lo que es la merluza, entre otras. Y nosotros nos preguntaremos, pero no, nosotros no consumimos lo que viene a ser, ¿no?, el tracto digestivo. Muy bien, pero también se ha visto estudios referentes que también hay presencia de esos microplásticos cuando los peces van a ser sometidos a un proceso de desecación, ¿no? Cuando estamos consumiendo ya deshidratado. Caso del bacalao, ¿no? Hay un consumo también en nuestro país del bacalao directamente. Entonces, si estos van a estar deshidratados, entonces, ¿qué nos da o certeza directamente que está exento de lo que son esos microplásticos, ¿no? Directamente. Ahora, tipos de ellos mismos, pues tenemos tanto lo que vienen a ser el polipropileno, poliestireno, ¿no? Polietileno, el traftalato de polietileno, que hay mayor presencia de estos. Entonces, hay que catalogarlo directamente en función al tipo de envase, tiene su nomenclatura correspondiente, y lo otro que conlleva, ¿no?, lo que se está dando, y creo que fue el año pasado, si no me equivoco, esa propaganda directamente sobre la sostenibilidad y en un restaurante turístico en nuestro país, en donde, claro, le estaban promocionando que al no uso, ¿no?, indiscriminado de lo que viene a ser los productos o el hecho de los plásticos, ¿no? Estaban dando un ceviche, pero estaban dando, en este caso, el envase de un recipiente de plástico en forma de pez, y los comensales pues se sorprendían básicamente y decían, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estoy consumiendo sabiendo que yo te he pedido un ceviche o un pescado frito? Y el mensaje del restaurante era pues directamente que dar a los comensales que hay que disminuir el uso de los plásticos referentes, sobre todo el caso de los envases retornables. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de los mecanismos de acción de esos disruptores endocrinos, pues tenemos una reacción normal que viene a ser tanto una hormona y hay una receptora celular directamente. Entonces, esta célula que va a ser receptora, pues cataloga una cierta reacción. Entonces, si hay presencia tanto de esos disruptores, puede haber una reacción insuficiente, una reacción bloqueada o una reacción excesiva. Entonces, dentro de esa reacción insuficiente, ¿no?, insuficiente, diré, tenemos la presencia tanto de ese disruptor endocrino, que claro, ¿no?, directamente por respuesta tanto a esa célula no va a ser la adecuada, lo cual la célula al momento de reaccionar puede ser que hay unos descensos directamente tanto de ciertas hormonas o una reacción excesiva sobre el caso del nivel de cortisol sanguíneo, que puede catalogar también problemas de estrés, ¿no?, para el caso de los peces, o puede ser una reacción bloqueada referente a una hormona, ¿no?, sexual directamente, el hecho de la formación de las gónadas, ¿no?, sobre todo para el caso de las hembras, ¿no?, cuando cumplen o ya llegan lo que es la etapa reproductiva directamente. Bien, entonces nosotros nos vamos a preguntar, ¿cuáles son esos mecanismos de acción que se encargan? Uno, pues van a tener que mimetizar las acciones de las hormonas, pueden antagonizar esas acciones de igual forma o alterar el patrón de la síntesis, como también a nivel del metabolismo. Entonces, pueden suscitarse, uno, problemas. O sea, si decimos en una forma natural, tenemos aquí a las hormonas naturales que producen tanto una cierta síntesis, otras que van a ser de acoplamiento. Entonces, cuyo resultado puede ser beneficioso tanto para la actividad reproductiva, otra a mantener su homeostasis, benéfico a nivel del desarrollo, o lo otro que viene a ser a nivel del comportamiento. Lo que se está buscándose ahora también, no solo tanto para las especies acuícolas, ¿no?, o de pesca extractiva directamente, y sobre todo es para acuícolas, ¿no?, de acuicultura marina o acuicultura continental, es el bienestar animal, de igual forma,
¿correcto? Si hay una presencia tanto de esos disruptores endocrinos, entonces interfiere en la función reproductiva, a nivel de desarrollo, comportamiento. El desarrollo con el comportamiento obviamente van a estar de la par, ¿sí? De la par. O lo otro que viene a ser, ¿no? El bloqueo o transporte o la eliminación de un producto X. Entonces, eso también es muy importante directamente estudiar. ¿Cuáles son esos efectos modulares, ¿no? O los niveles de esos receptores? Entonces, hay un trabajo directamente sobre la dosis respuesta, ¿no? Dosis muy pequeñas sobre el caso de la agua y ciertos sedimentos a nivel de los peces demersales que se están suscitando. Ustedes lo han visto en el artículo anterior que habla sobre el caso del salmonete, que había mayor presencia tanto de esos microplásticos y que ocasionaba directamente una alteración referente a lo que es la pigmentación, ¿no? A la pigmentación. Otros trabajos hablan sobre malformaciones. Malformaciones, esto a nivel de tegumento, otro que viene a ser, ¿no? Bloquear lo que es la diferenciación sexual, ¿no? Tanto para el caso de los salmones, ¿no? Decimos que los salmones machos pues tienen una ligera prominencia, ¿no? Directamente, y a diferencia de las hembras pues no las manifiestan. Entonces puede haber un bloqueo y nosotros podríamos decir que este salmón, ¿no? Directamente es hembra cuando genéticamente es un macho. Entonces, dosis altas de esos disruptores endocrinos también pueden causar la muerte. Se ha visto directamente compromisos que vienen a hacer para el caso del crecimiento, ¿no? Y lo otro que también, por su alta complejidad, ¿no? Desarrolla lo que es la diferenciación sexual. O sea, intervienen. La mayor parte de los estudios que se han desarrollado, ya sea por la presencia de microplásticos o restos de aguas residuales de plantas de tratamiento de agua de fábricas directamente, es en la reversión sexual o cambios directamente en la maduración, ¿no? En los peces. Entonces, eso también conlleva directamente de que puede alterar, uno, el desarrollo, ¿no? El desarrollo de esas especies en su medio natural, ¿no? Y nosotros decimos, muy bien, esta especie cumple su ciclo de tal mes a tal mes, ¿no? Y luego entra en el proceso de pubertad, ¿no? Las especies marinas normalmente a veces cuando llegan a la pubertad, ya sea a los 13 o 15 meses, porque nosotros no controlamos lo que es la temperatura a nivel del mar, ¿no? Las inclemencias meteorológicas pues tienen ciertas variaciones de temperatura. Lo propio a nivel de nuestro país, de igual forma, a través de ahora del último fenómeno del niño costero, pues hay cierta alteración de, ¿no? Cambios de temperatura rigurosa. Lo que no es así cuando nosotros llevamos en un centro de producción acuícola en sistema cerrado. Ahí nosotros manejamos lo que es la temperatura. Podemos controlar directamente las épocas de desove o el periodo reproductivo de la especie. ¿Por qué? La temperatura la vamos a manejar constante. Ya podría ser para el caso del fotoperiodo, ¿no? Lo que viene a ser la presencia tanto de la luz. Eso ya a través de una luz natural o puede ser una luz artificial, ¿no? El caso del lenguado. Entonces vemos que pueden atacar directamente a etapas, o sea, en función de la edad, ¿no? No necesariamente las especies grandes van a estar, son las más atacadas, sino que también los alevines o pequeños peces pequeños de igual forma pueden ser susceptibles, ¿no? O pueden consumir esos microplásticos confundiéndolos como presas vivas para el caso de los poliquetos, ¿no? Hay un periodo de latencia correspondiente también, el momento de estar, o sea, seguir consumiendo lo que vienen a ser estos restos. Luego hay que ver la dinámica directamente del desarrollo de cómo se va a suscitarse esos cambios fisiológicos, ¿no? Si vienen a ser en especies juveniles, y luego también ver la complejidad que se da al momento de esa diferenciación, ¿no? Si vemos que fenotípicamente son especies iguales, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos estudios genéticos, pues nos vamos a dar cuenta que este viene a ser un macho y una hembra, ¿no? No solo tanto por lo que vienen a ser las características fenotípicas, sino también al momento de hacer el viscerado y ver que hay presencia de las gónadas masculinas y las gónadas femeninas. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa en caso del ser humano? Pues ahí hay una exposición por el consumo tanto de esas especies directamente, puede ser tanto por la ingesta o también por la bioacumulación. Los pescadores, obviamente toda su vida han sido, o sea,
consumen peces. Cuando van de pesca en alta mar, pues son en total como 15 o 10 días que van y luego directamente regresan ya con toneladas de peces. Para el caso del perico, de igual forma, ¿no? Van a alta mar 10 días y luego regresan. Y ustedes se preguntarán, ¿y su dieta? ¿De qué viene a hacer su dieta? Pues de lo que pescan directamente. Entonces, ahí también hay que hacer un pequeño estudio referente si hay presencia en restos del tracto digestivo de los pescadores, ¿no? De algunos microplásticos, ¿no? Referente a ello. ¿Que puede ocasionar daños referente a lo que es el aparato reproductor? Sí, ya se tiene problemas de fertilidad para el caso de mujeres gestantes, y lo otro también el caso de varones sobre problemas de infertilidad y baja motilidad espermática. También puede darse, ¿no? Que al tener esos daños de fertilidad, ¿no? Entonces, llevar a hacer tratamientos directamente de lo que vienen a ser técnicas asistidas, ya sea fertilización in vitro, lo cual conlleva directamente por un agente externo, ¿no? No sé, nosotros decimos, pero ¿por qué yo voy a ser sometido con mi esposa o con mi pareja directamente a una técnica artificial, en este caso de un tratamiento de fertilización in vitro, sabiendo que yo tengo una buena cantidad espermática? Entonces, ahí puede ser de que por el hecho de mi bioacumulación o consumo tanto de especies que han contenido directamente estos disruptores endocrinos, altera mi fertilidad y la motilidad espermática desciende, a pesar que yo tengo un buen recuento de espermatozoides. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos los problemas que van a ser ocasionados tanto en el ser humano, tanto para hombres y también tanto para mujeres, ¿correcto? Vemos aquí que para el caso de los varones va a ser la infertilidad, cáncer de próstata, o lo otro que viene a ser directamente malformaciones genitales, lo que les decía, ¿no? El criptorquidio bilateral, lo otro que viene a hacer también, en caso de mujeres, el cáncer de mama, cáncer de los ovarios, y lo otro que viene a ser un cambio circunstancial por el hecho de esos disruptores endocrinos, que es la pubertad precoz. Y ahora, algunos efectos que directamente van a tener cierta relación tanto en mujeres y en varones, va a ser el autismo, cierto problema de obesidad, diabetes, cáncer de la tiroides, el Parkinson y el asma, ¿no? Que podríamos decir, pero ingeniero, directamente para el caso del asma va a tener una cierta relación, sí, para el caso de disruptores endocrinos, pero no necesariamente por el hecho de microplásticos, sino puede ser por otros tipos de componentes, ya sea metales pesados u otro tipo de agente. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que directamente tenemos el hecho tanto de los aptalatos, ¿no? Lo que vienen a ser retardantes tanto de algunos refrigerantes, lo que vienen a ser producidas tanto de las fábricas, el hecho de las dioxinas, los fitoestrógenos que también van a estar presentes de origen agrícola, y lo otro que vienen a ser los hidrocarburos poliaromáticos presentes, ¿no? Directamente en algunos productos que nosotros ha de consumir. Los pesticidas, de igual forma, hay cierta normativa también que regula la presencia de los pesticidas. Y ojo, claro, esto directamente para el consumo internacional, ¿no? Cuando se quiere exportar, pero cuando hay un consumo nacional, ¿no? Obviamente la función de la autoridad sanitaria no viene a ser directamente a nivel nacional, o sea, que llegue, ¿no? Solamente a un determinado sector, pero hay pobladores o hay productores directamente que siguen aún usando algunos pesticidas, a pesar que ya están prohibidos, y dentro de estos pesticidas pues hay una caracterización por el tipo de color, ya sea de franja azul, lo que viene a ser amarilla y etiqueta roja. Entonces, casi las de etiqueta roja y las de etiqueta amarilla ya han sido restringidos su uso. Entonces, están utilizando ya sean productos orgánicos directamente o algunos análogos referente a estos. Bien, también hay que ver que no solo es disminuir el uso de estos tipos de agentes contaminantes directamente, sino que también cierta relación con el medio ambiente, ¿no? El hecho de las talas indiscriminadas, las deforestaciones, las erosiones, lo que conlleva directamente al hecho de la disgregación de esa materia orgánica, ¿no? Terrestre hacia las zonas del litoral, lo cual una cierta respuesta que podría darse viene a ser tanto las mareas rojas, porque hay exceso de materia orgánica y por ende hay mayor presencia de estos dinoflagelados o también algunos, el caso de vibriosis, ¿no? Y que estos pueden conllevar para el hecho de algunos peces, como también lo que vienen a ser para el caso de la concha de abanico, lo cual al momento de presentar presencia
tomar muestras de estas conchas de abanico, ¿no? En caso de marea roja, porque obviamente las conchas de abanico van a estar en alta mar directamente, no van a ser tanto para el consumo humano y tienen que haber diferentes niveles. Entonces, la autoridad sanitaria, a través del manual de indicadores, ¿no? Que en este caso viene a ser SANIPES, pues regula directamente a qué niveles, obviamente, tanto de coliformes fecales, de lo que viene a ser dinoflagelados o otros, ¿no? Pueden estar presentes para su consumo, ¿no? Lo otro viene a ser los estrógenos, que también se han estado viendo a nivel del occidente. Esos cambios de reversión sexual, cambios fenotípicos, ¿no? Hay algunos directamente juveniles o machos que van a ser expuestos a estos contaminantes. Normalmente, sobre todo las 3 primeras especies que van a catalogarse, que hay mayores respuestas, bibliografía, literatura, y para el caso de los peces, pues a partir del 2010 directamente, ¿no? Ahí. Entonces, si nosotros decimos, ¿no? ¿Dónde van a ser almacenados? ¿No? Algunos van a ser lipofílicos, entonces van a estar almacenados donde la presencia de grasas, y a nivel también de lo que viene a ser el filete directamente. Entonces, al momento de lo que viene a ser la formación de la vitelogenina, ¿no? Directamente, ahí también en el proceso de la reproducción, tanto de la formación gonadal de las hembras, ¿no? Del 17 beta-estradiol a la formación de la vitelogenina, y luego de esta directamente hacia las proteínas del vitelo, que va a constituir tanto lo que es del cigoto, ¿correcto? Entonces, ahí también se puede encontrar dentro de esos estrógenos en el plasma sanguíneo de estas hembras adultas, o también de algunas especies ovovíparas o ovíparas. Bien. Se tienen reportes, algunos que vienen a ser de productos fármacos o disruptores endocrinos, ya sean peces y bivalvos en las costas europeas. Se tienen algunos reportes también a nivel de lo que viene a ser el Atlántico Sur, ¿no? Tanto en los países asiáticos. Los países asiáticos, obviamente, esto sí lo desarrollan mayor trabajos de investigación, por ende, siempre son más exigentes en las plantas de tratamiento, son más exigentes en las plantas de alimentos, ¿no? Porque tienen que estar exentos de estos componentes. Y lo otro también es que en zonas continentales, ya sean lagos, de igual forma se está viendo lo que viene a ser en los últimos años, ¿no? La feminización de algunas especies ictícolas, ¿no? El caso de algunos salmones, y lo otro también de algunas especies de anfibios que se han estado ligando directamente a la contaminación tanto atmosférica y por la presencia de estos disruptores endocrinos. Lo otro también es que se encarga de la proliferación de hermafroditismo, ¿no? En el caso del Golfo de Vizcaya, pues, se ha presentado a través del Chelonia labrosus esta presencia, pues, de lo que viene a ser hermafroditismo, a pesar de que hay los sexos bien diferenciados, tanto como hembras y machos. Entonces, esto conlleva de que se puede alterar lo que es netamente el ecosistema natural, el proceso de la reproducción de estas especies en un ambiente natural, muy aparte de lo que viene a ser la producción acuícola, que eso es muy exento de ello. Lo otro también es los cambios que se ha visto en caso de machos, ¿no? Los intersex, que pueden ser machos y también hembras. Algunos pueden suscitarse así. Hay algunas especies que son catalogadas como especies protrándicas, que quiere decir que nacen como machos y al ser sometidos a distintos cambios de temperatura, tanto en un ambiente natural o en un ambiente controlado, cambian de lo que viene a ser de sexo. O sea, de lo que eran machos pasan a ser hembras. Y aquí automáticamente tienen un mayor crecimiento, ¿no? Un mayor desarrollo, y luego pues empiezan a reproducirse entre los machos, que obviamente van a tener o sea, van a ser más pequeños, a diferencia de las hembras que son un poquito más grandes. Entonces, esas son las especies protrándicas, pero aquellas que no son protrándicas, que tienen diferentes eventos reproductivos, ya sea como especies helméparas o pteróparas, directamente tienen los sexos bien diferenciados, tanto machos y hembras. Entonces, al tener esos problemas intersex, puede disminuir lo que viene a ser la tasa tanto de concepción por el hecho de la disminución de la presencia de machos, ¿correcto? Entonces, aquí lo que nosotros decimos, pues al ser lipofílicos, que van a estar almacenados a nivel de las grasas, en los peces, ¿dónde van a estar almacenados? Pues directamente a nivel de lo que es, a nivel de la grasa perivisceral o a nivel de las gónadas. Entonces, ahí podríamos directamente tener. Esto viene a ser un corte histológico a nivel de las gónadas. Vemos lo que viene a ser el desarrollo tanto del primordio gonadal
lo que vienen a ser los ovocitos primarios, secundarios, y luego, claro, vemos ahí la presencia tanto de lo que viene a ser esta figura por lo menos directamente. Nosotros decimos, pues, bien puede ser machos, porque estas vesículas podrían ser netamente de espermatozoides. Ojo, lo que se puede diferenciarse tanto en los testículos de especies terrestres como las de hidrobiológicas, es que en caso de las terrestres, pues una gotita directamente de lo que viene a ser el semen, pues los espermatozoides van a estar móviles. En caso de los peces, no. Cuando vamos a colectar el semen directamente, pues estos van a ser estáticos, a no ser que nosotros lo activemos con una solución directamente del medio. O sea, si es una especie marina, pues una gotita de agua marina. Entonces, si nosotros no queremos activar lo que viene a ser los espermatozoides, pues una solución directamente alcalina. Entonces, automáticamente, pues los espermatozoides van a estar, o sea, no van a tener cierto movimiento, van a estar ahí en estas bolsitas o vesículas que se muestran. Entonces, aquí vemos directamente que hay un desarrollo directamente tanto como un primordio gonadal, ¿no? Directamente de los ovocitos, y vemos también aquí presencia directamente de esas vesículas, tanto de lo que viene a ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en peces? Pues ya hemos dicho que hay cambios directamente de características fenotípicas de machos a hembras o de hembras a machos o viceversa. Aquí se tiene un breve, en este caso, una imagen que ha sido una controversia, tanto en Reino Unido, ¿no? Directamente, ¿no? De los peces, ¿no? De dos peces que están viviendo en familia y que uno le dice, pues, ¿no? Si es chico o chica. Y nos damos cuenta que aquí, pues, viene a ser una especie intersex. O sea, que puede ser tanto como hembra o tanto como macho. Y que puede ser alterado también lo que viene a ser el pigmento, ¿no? El pigmento también es muy importante, lo que se ha visto en caso del salmonete. Ahí, las células cromatóforos que han sido alteradas directamente. Entonces, ¿qué ocurre también en peces? Si hay presencia tanto del dicloro difeniltricloretano, pues directamente aquí. La presencia no solo tanto en peces de menor tamaño, sino que también en el resto de la comunidad, ¿no? Directamente de la fauna marina, ya sea tanto en las macroalgas, presencia, caso a nivel de los bentos, algunos de los peces demersales, o si es netamente en zonas continentales, pues obviamente los mamíferos o los que están presentes directamente ahí también van a tener que almacenar estos componentes, ¿no? Entonces aquí vemos de igual forma, ¿no? Aquí es lo que es la cadena evolutiva directamente, se van a alimentarse tanto los microinvertebrados, ¿no? Aquí tenemos lo que viene a ser la primera capa o lo que nosotros decimos dentro del triángulo de alimentación, ¿no? Tanto de los peces pequeños que se van a alimentar tanto del zoo del fitoplancton y luego de esos peces pequeños van a ser presa directa de los peces intermedios, ¿no? Estamos hablando de los consumidores primarios y consumidores secundarios y que es donde aquí también hay una cierta presencia entre lo que viene a ser los metales pesados, sobre todo en el caso del mercurio en la bioacumulación. Para el caso del atún, pues va a tener cierta bioacumulación a nivel del hígado, ¿correcto? Ahí. Hay algunas especies también que se ha estado viendo, lo que viene a ser la presencia del mercurio encima de los niveles recomendados según la normativa. Entonces, este es un proyecto de la Unión Europea, que era Biodiversity, en donde mostró todas las especies que sobrepasaban directamente la presencia de mercurio. Y hay algunas de estas que estaban como de interés comercial, sobre todo el caso del rape, lo que es el marlín, lo que viene a ser el atún emperador, el mero, entre otros. Entonces, esto conllevaba directamente a que la autoridad sanitaria, ¿no? en los puertos tomaban ciertas muestras de lo que eran la pesca, ¿no? De algunos pescadores referentes, pero no en todos los puertos, en algunas zonas, tal cual como el artículo anterior que les he mostrado directamente, ya sea a nivel de las costas de Galicia, como también en la parte superior del Atlántico Norte de España, que viene a ser lo que es el Golfo de Vizcaya, y la parte de donde está dentro del Mediterráneo para el caso de Barcelona, ¿correcto? Y también nosotros decimos, muy bien, pero en algunos otros tipos de peces también se ha visto algunos cambios morfológicos o que alteran el proceso reproductivo, sí. ¿Cuáles son esos resultados que se dan, ¿no? En esas especies al momento de la reproducción? Muy bien, entonces aquí podemos tener un listado
de lo que ocurre directamente en esos peces, ¿no? Morfologías gonadales, disminución ¿no? directamente de índice de gonadosomático, tasas de espermatogénesis, ovogénesis también, del proceso de formación de la vitelogenina, hablamos del proceso de la vitelogénesis, disminuyen, tasas de ovulación o espermiación también. Nosotros sabemos que algunos peces, pues obviamente los niveles de espermiación van a ser tanto en microlitros o un poco a 1 mililitro directamente, lo que no es igual para las especies directamente de ganadería o de forma terrestre, que obviamente sobrepasan, ¿no? los niveles de 50 mililitros a más directamente. Y también el cambio de los periodos reproductivos. Entonces, esos mecanismos específicos de acción, vamos a tener la baja producción directamente de la hormona de crecimiento, como también la hormona de liberadora de gonadotrofinas, la baja producción tanto de esteroides y lo otro que viene a ser también a nivel de las tiroides. Y esa respuesta también, ¿no? A una ausencia de la respuesta neurológica, fisiológica, y por el hecho de la acción de las prostaglandinas. Y hay un nivel de inducción sobre el estrés. Entonces, ¿qué aplicación podría darse directamente el hecho? Hay que hacer estudios tanto con el medio ambiente, estudios a nivel reproductivos, pero en ambientes naturales. Hay que valorar esos efectos estrogénicos o potenciales disruptores endocrinos que se están dándose a nivel de nuestro país, ¿no? Ya se tiene el reporte, ese artículo que les he mostrado es del 2021. Entonces, ¿qué zonas, ¿no? O podemos catalogar directamente cuáles son esos potenciales disruptores endocrinos, ¿no? Directamente en nuestras zonas del litoral, ¿no? En diferentes segmentos. Hay algunos trabajos que se han establecido, sí, sobre metales pesados, lo que viene a ser el tema de la ecotoxicología, también es muy importante, determinar las dosis mínimas. Aún no se tiene lo que viene a ser esos niveles mínimos y máximos referente a esos disruptores. Claro, hay una normativa que es la normativa europea, que habla directamente, sí, y la restricción de algunas que se podría tomar como base para los estudios referentes en nuestro país. Lo otro son que los estudios reproductivos, evaluar el ciclo reproductivo, ¿no? directamente en las últimas décadas. Se tiene reportes, sí, en los últimos años, pero ahora en la actualidad, a través de este fenómeno del niño, ¿qué es lo que pasa directamente, ¿no? ¿Cuáles son esas valoraciones de método de inducción? ¿Tenemos un problema? Sí, que los periodos de veda disminuyen, ¿no? Hay menor cuota de caza, entonces podríamos ayudar a través de métodos de inducción, métodos de reproducción, ya sea en alta mar, o diversificar esas especies como interés para el hecho de la acuicultura, lo que se está viéndose, ¿no? en otros países. Y también lo otro es la determinación in vivo de estado gonadal, ver, y eso es lo que se hace directamente con la anchoveta al momento cuando se quiere determinar si hay un periodo de vea, si hay un proceso de ovulación, directamente formación de las gónadas, ya está en el periodo reproductivo. Entonces cuando ya directamente el Instituto Mar Peruano da un visto bueno y dice, ¿no? que ya está en el periodo reproductivo, pues ya da un periodo de alerta o el periodo de veda de tal mes a tal mes, prohibido la caza de lo que viene a ser sardina o de anchoveta directamente, ¿no? Y aquí esto es lo que catalogo también, la presencia de estos microplásticos en restos no restos, es en harinas de pescado. Esto para las plantas de alimento, ¿no? Nosotros decimos muy bien, pero no estamos consumiendo peces, ¿no? Yo estoy muy restringido en el caso de los peces ahora, pero estamos consumiendo, ¿qué? Otras especies, tanto de ganadería terrestre o puede ser el caso de la tilapia, ¿no? La tilapia en general no está en el mar, está en zonas continentales. Ya, muy bien, pero ¿su fuente de alimento cuál es? ¿La harina de pescado? Sí. ¿Hay un porcentaje de inclusión? También. Y no solo eso, hay otras especies que también están directamente participando conjuntamente con la harina de la anchoveta, por el hecho de presentar mayor cantidad de ácidos poliinsaturados, ¿no? El EPA y el DHA. Entonces, entran como sustitutos por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos aquí el caso de la sardina con un porcentaje de 65% de proteína. Tenemos las otras harinas que vienen a ser de krill y también otro tipo de sardina con un 55%. Casi la mayoría entre el salmón y estas sardinas no hubo diferencias significativas porque sí había presencia tanto de esos microplásticos a diferencia de lo que viene a ser el ILCA. Y la presencia de estos, pues obviamente estaban oscilando de las 200 micras. Ustedes pueden visualizar que hay de diferentes colores y también de diferentes materiales, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el poliestireno, polipropileno, directamente, que ha habido en mayor proporción, ojo, proporción, decíamos en un ambiente, en caso de los peces,
teníamos que era un 80% de ¿qué? De tereftalato de polietileno directamente, pero aquí vemos que hay mayor proporción de polipropileno y poliestireno. Entonces, ¿cuál es ese impacto de la contaminación de los microplásticos y el hecho de las mascarillas en el medio acuático y los organismos acuícolas? Muy bien, entonces vemos aquí que algunos países, obviamente, el uso indiscriminado de lo que viene a ser la mascarilla o el barbijo, pues han dado a tope directamente, y que luego de esto, pues automáticamente ha habido una cierta repercusión en el ambiente marino. Entonces, inclusive hay reportes, hay videos directamente y grupos, ¿no? Que están en lo que viene a ser la protección de la vida o de la fauna marina, en donde implica de restringir el uso tanto de lo que viene a ser la mascarilla y también proponer otro tipo de directamente de mascarilla como alternativa, ¿no? Frente a otro tipo de pandemia, pero claro, de forma un poquito más biodegradable o una fusión directamente de un 50% más un producto biodegradable, ¿no? Entonces ahí vemos, obviamente, que la contaminación va a estar bajada tanto en el lecho marino, que no solo los peces van a tener directamente esa participación como agentes, sino también lo que vienen a ser los crustáceos. Y estos, al ser promovidos como alimentos, pues obviamente conlleva a lo que viene a ser la contaminación hacia los humanos, ¿no? Directamente. Entonces, aquí vemos la participación de los países directamente, continentes que han tenido mayor implicancia en mayor contaminación, mayor uso tanto del hecho de las mascarillas, ¿no? Que viene a ser el caso de lo que viene a ser Asia con un 20% seguidamente, tanto de África y Europa con 14%. Bien, entonces hay que ver directamente esto, el ciclo de la fase de la contaminación por hecho de los microplásticos, donde van a estar presentes, exentos de qué. Aquí nos habla sobre todo el hecho de las mascarillas, ¿no? La presencia de estos microplásticos provenientes de estas, ¿no? Y que inclusive están presentes en los peces que se han dado de valor agregado. O sea, ¿qué quiere decir? Que están en el filete o están fileteadas, ¿no? Están empacadas al vacío. Inclusive ahí, a nivel de tegumento, a nivel del filete, se han encontrado restos de ellos mismos. O sea, hay que tener un criterio de control, ya sea en planta, ¿no? Directamente, sobre todo el caso de plantas de elaboradores de harina de pescado y las otras de fileteadoras de pesca extractiva. Las de continentales, pues obviamente nosotros vamos a controlar, pero eso no significa que van a estar exentos. También en la zona de la ceja de selva, ya sea en el Amazonas, también se ha visto cierta presencia, sobre todo de lo que viene a ser el catfish, el pez bagre, ¿no? Y que hay todavía algunos estudios que todavía se tendría que estar viendo, sobre todo de las especies de pesca extractiva, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, que no solamente los peces vivos o peces eviscerados pueden tener presencia de esos microplásticos, sino también a nivel de los filetes, y que eso conlleva a un cuadro de intoxicación, lo que les estaba comentando, ¿no? Referente para los humanos. Y lo otro también es aquí algunas adaptaciones para la pesca y la acuicultura, lo que se está viendo, ¿no? Tipos de sensores que pueden controlar, ¿no? Directamente los países tanto de los países nórdicos, en Reino Unido, en Grecia, Turquía, ya lo están utilizando directamente. Modelos matemáticos que predicen directamente el crecimiento o la talla, teniendo en cuenta, ¿no? El ingreso de lo que es la recolección de la información, la temperatura, la velocidad del viento, directamente el tipo de alimentación, ¿no? Cuánto viene a ser la ingesta, la mortalidad y algunos eventos extremos, ¿no? Que pueden desembocar por el cambio climático. Y lo otro que viene a ser la información que ellos van a recopilar y extraer, ¿no? Lo que viene a ser, ¿no? Para un centro de producción, el crecimiento, si hay un consumo del alimento o no, el número de peces, o sea, el porcentaje de biomasa y índice de conversión alimentaria, ¿no? Si los peces son más eficientes o no, teniendo esta información recolectada. Entonces, ahí nosotros podemos predecir directamente, ¿no? Lo que viene a hacer el crecimiento. Y claro, si tenemos un mal temporal, entre otras, que puede condicionar por el efecto tal o el cambio climático, automáticamente yo podría predecir dentro de mi sistema de producción que mi proceso de crecimiento de un determinado pez en alta mar, en jaulas marinas,
conlleva, supongamos, 12 meses, automáticamente por este temporal, pues yo podría prolongarlo un poquito más hasta 14 o 15 meses, dependiendo la duración de ese temporal o evento climático. ¿Sí? Entonces, aquí también se está viendo las otras que vienen a ser las emisiones de carbono. Recordemos que las especies hidrobiológicas, pues obviamente van a tener menor participación de emisiones de CO2, pero también algunas actividades pesqueras de valor agregado, pues obviamente van a tener el uso indiscriminado de los combustibles fósiles. Si hablamos de algunas especies sobre las emisiones directamente de gases de efecto invernadero, pues vemos que todas van a ser en menor participación, ya sea de un 5 o 10. Hay otras que directamente, por el hecho de ser unas especies de peces que directamente son conocidas como detritívoras o omnívoras, pues obviamente van a estar en aguas barrosas y eso también condiciona pues directamente la formación tanto de esos efectos de gases, porque el hecho no hay una buena oxigenación tanto del agua. Entonces, eso también. También vemos el uso de estímulos eléctricos para redes de arrastre, de bares, luces, ¿no? El consumo para atraer a los peces, sobre todo en el caso de la pesca de atún, ¿no? Ahí también se está utilizando o disgregando lo que viene a ser el uso indiscriminado de estos artefactos. Bueno, hasta aquí viene a ser mi presentación. Espero que les haya gustado y hayan estado un poquito atentos referente a lo que viene a ser esos cambios morfológicos, circunstanciales que se suscitan tanto en las especies ictícolas como también en lo que es a nivel de fisiológico y reproductivo, que eso también es muy importante. Por el tiempo, pues obviamente he tomado algunos puntos, algunas pinceladas referente de los cambios que suscitan, porque esto tanto de los disruptores endocrinos como también el hecho de los microplásticos es un problema un poquito más grande directamente. Claro que sí, doctor. Es un tema muy importante e interesante que ya cada uno debe concientizar, ¿no? Y bueno, doctor, ya para poder culminar con el formato del Congreso, vamos a hacer una pregunta que está en el cuestionario, el cual dice, ¿existen regulaciones o estándares específicos para de microplásticos en la acuicultura y la comercialización de pescados y mariscos? Bien, si nos referimos a lo que viene a ser la europea, sí existe. En caso de la europea, sí. El hecho de restricción de plásticos, ¿no? De diferentes materiales, sobre todo materiales, de poliestireno, polipropileno, poliéster, entre otros, directamente, ¿no? En instalaciones de acuicultura marina, ¿correcto? Ahora, también se tiene ciertas concesiones en el hecho de que si nosotros pescamos en zonas en donde hay cierta desembocadura de los emisarios, que vienen a ser restos de plantas, tratamientos de aguas residuales, entre otras, tanto para las empresas o industria, y las otras que vienen a ser de origen marino toman ciertas muestras, entonces dan una cierta alerta directamente si hay cierta presencia de algún agente contaminante, ya sea metales pesados y tal. La normativa es muy rigurosa. Para el caso de nuestro país, sí, no tenemos lo que es en manual de indicadores, pero más no lo que es para el caso de microplásticos. Eso sí que todavía aún no se ha visto. Lo que yo les estoy diciendo es que ya se debería de impartir directamente para las plantas de pienso sobre la harina de pescado, porque dejan de lado. Aquí ya se está tomando en cuenta, inclusive sobre todo para todas. O sea, no solo tanto para lo que es la harina de pescado, sino también para la harina de soja, ¿no? No les hemos traído un artículo en donde hacen cierta comparación, la presencia de algunos microplásticos presentes de soja y la otra que viene a ser de harina de pescado, pero de 3 especies, tanto de anchoveta, la otra que viene a ser de ciprínidos, ¿no? De una granja en un lago de ciprínidos que directamente esas especies lo utilizan para la alimentación de aves, o sea, sabiendo que las aves, su requerimiento de proteína no es alto, pero el de acuicultura sí, entonces como alternativa, pero también hay presencia de microplásticos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que haya presencia de microplásticos en zonas del lago, ¿no? Entonces, es la acción antropogénica, pues nosotros mismos, en algunos restos o algunos disruptores endocrinos que también conllevan directamente a la presencia de esto. Entonces, en nuestro país todavía aún falta.
lo que viene a ser. La normativa, ¿no? Segregación de residuos sólidos, ya. Pero para el caso de peces, o sea, presencia, hay estudios, sí, pero como normativa todavía aún no. En caso de la europea, pues ya se está ya saliendo lo que es restricción del bisfenol A, restricción de algunos agentes, sobre todo el caso de poliestireno, polipropileno, ya otras alternativas directamente, porque ya estamos viendo que hay peces, sobre todo el caso de merluza, lo que es el salmonete, lubina, lo que viene a ser la corvina, si no más me acuerdo, hay otro tipo de pez, el sargo, que presenta, ¿no? Nosotros no consumimos lo que viene a ser el tracto digestivo, ya no consumimos el tracto digestivo, pero ¿qué nos da seguridad que a nivel de lo que viene a ser, ¿no? La parte del filete esté exento de estos, ¿no? Que esté exento. Ahí también hay cierta problemática directamente, porque ya se presenta a nivel del tracto digestivo. Puede haber alguna alteración a nivel del crecimiento, sí, pero eso es a nivel de las granjas marinas. Entonces, las granjas marinas también tienen ese cierto problema. Ahí. Claro que sí. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias nuevamente. Fernanda, ¿algún comentario o algo que deseas acotar? Muchísimas gracias, Magíster, por la ponencia. Ha sido excelente el poder haber escuchado acerca de qué pasaría si nosotros ingerimos algún pez que ha tenido algún tipo de contaminación con algún plástico. Es muy importante recordarles también a nuestros participantes que tienen que marcar su asistencia en cuanto al formulario de Google y recordar que vamos a tener ahorita una presentación, vamos a tener un momento breve. Vamos a presentar a la doctora Carmen para que pueda darnos una noticia.